Tu potencia en cada kilómetro. Fue una experiencia inolvidable. No esperes más. Visita Ford Quito Motors y adquiérelo desde 29,990. Ford Territory, la versión full de tu vida. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. ...7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados en estudios: el asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye y Pedro Velasco del Movimiento Actuemos. Les invitamos para analizar estos grandes desafíos que tiene la Asamblea, partiendo esta mañana. En un par de horas debe instalarse la sesión con el punto segundo y definitivo debate del proyecto urgente en materia económica que propusiera el Ejecutivo de aumento del IVA del 12 al 15%. Esto tiene que definirse porque en el segundo y definitivo debate se vota el proyecto. Y aquí hay una alternativa. ¿Qué se va a hacer en la Asamblea Nacional? Con un denominador común. El Ecuador atraviesa una gravísima situación económica. Buscar culpables es fácil: gobierno anterior, la situación interna que se ha deteriorado en materia de seguridad, pero hoy agravados por el conflicto armado interno que vive el Ecuador. Si la caja fiscal está escuálida, no tiene ni para pagar completo los sueldos en el sector público, ¿qué decir del financiamiento para enfrentar este conflicto armado interno? Una situación gravísima en lo económico que, según analistas, pudiera poner en riesgo la propia dolarización. Con estas condiciones, ¿cómo debe contribuir la Asamblea Nacional? Aquí se viene reclamando a todos los sectores: sector empresarial, el sector público, sector privado y evidentemente a la Asamblea Nacional. ¿Cómo debe responder frente a estos hechos? O simplemente no se aprueba el proyecto, se ponen otras alternativas como el impuesto a la banca, el incremento del impuesto a la salida de divisas, o simplemente no se aprueba esto que resulta urgente, con la necesidad de que hoy exista un debate de altura, responsable, sustentado, documentado, sobre la realidad económica del Ecuador. Bienvenidos. Quiero empezar con el asambleísta Pedro Velasco. Asambleísta Velasco, ¿cómo asumir esta responsabilidad que no puede eludir la Asamblea Nacional en estos momentos de conflicto armado interno? Muy buen día. Buenos días, señor Rivadeneira. Un gusto saludarle a Jorge. El tema que nos convoca a los ecuatorianos y ecuatorianas en los actuales momentos es de altísima responsabilidad. Han habido momentos difíciles, críticos en la historia del país, pero este es sin precedentes, toda vez que está en riesgo la vida, la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas, y es la hora de que todos asumamos un compromiso. Cuando decimos todos, aquí no hay excepciones. No solamente puede ser un sector de la sociedad el que diga nosotros somos los responsables, en este caso trasladarle las competencias y estas obligaciones solamente al gobierno o a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, sino al contrario, debe ser una tarea absolutamente de todos. Y para ello se necesita que estas iniciativas legislativas que vienen desde el Ejecutivo como colegislador sean analizadas con suficiente calma, detenimiento. Sí, yo pienso que el tema de los impuestos siempre va a generar polémica, va a generar una admiración inclusive del pueblo ecuatoriano, porque no hay impuesto que no afecte, va a afectar a todos, pero lo que se pretende es que se afecte menos a las clases menos protegidas, a las clases que no tienen recursos económicos, y en base a ello
es importante que este proyecto que entra hoy a debate en segundo y definitivo en la Asamblea sea una alternativa que permita darle recursos frescos al Estado, que permita capitalizar la caja fiscal y fortalecer a las instituciones que están actualmente haciendo un combate frontal y abierto a estas organizaciones. Por lo tanto, hay que trabajar en esta propuesta, cumpliendo con nuestro compromiso hacia el país y dejando de lado aquellos cálculos electorales o políticos que pueden estar pesando sobre este año que supuestamente es electoral. En concreto, señor asambleísta Velasco, ¿qué debe ocurrir ahora? Hoy debaten, ¿qué debe aprobarse? ¿La propuesta del Ejecutivo? ¿Qué alternativas se suman? En la Comisión de Desarrollo Económico hemos intentado nosotros recoger varios criterios de la sociedad, de los diferentes actores y sectores de la sociedad, y presentamos un informe, y ese informe que va a ser debatido recoge precisamente la propuesta del Ejecutivo, la iniciativa del presidente de la República, que ya se está estableciendo temporalidad en el tema de lo del IVA, se está hablando de los porcentajes que pueden considerarse, y creo que esta es una iniciativa que permitiría por lo menos al Estado darle un respiro presupuestario de aproximadamente 1.500 millones. Ahí han aportado los asambleístas de las otras organizaciones políticas con otro tipo de iniciativas que también han sido recogidos en el informe, y ahí están las alternativas que los asambleístas tienen. Por lo tanto, nosotros votamos a favor de este informe para que se apruebe. Bienvenido al asambleísta Jorge Peñafiel, del Movimiento Construye. Bueno, ¿qué debe suceder hoy en la Asamblea Nacional cuando hay una expectativa? ¿O simplemente va a seguir esa dinámica del suspenso y se aprobará? Porque se necesitan 70 votos para inicialmente aprobar este proyecto. Muy buenos días, querido Miguel. Un saludo a mi colega Pedro. Siempre es un placer compartir panel con él. Bueno, yo te diría que estamos en este momento ante posiblemente la peor crisis económica que ha vivido el país después del año 99. Creo que el país no ha visto estos niveles de déficit fiscal y de hueco patrimonial en el Estado nunca antes, tal vez ni siquiera en la propia crisis bancaria. De los datos que nosotros tenemos y de que conocemos, el hueco fiscal llega a aproximadamente 10.000 millones de dólares. Y eso es lo que nosotros en donde hemos centrado nuestra atención. Porque más allá del tema del IVA, que en principio creo yo es una medida que es una herramienta de política económica, hay que identificar verdaderamente cuál es el golpe, la afectación que tiene la economía ecuatoriana después de toda la información que ya podemos analizar. El gobierno no ha dicho eso, y eso también hay que mencionar. Nosotros sí le hemos pedido al gobierno nacional que sincere las cuentas fiscales, que muestre verdaderamente cuál es la afectación que tenemos como país. Si estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares aproximadamente, según datos enviados que tenemos nosotros, por ejemplo, estamos hablando de que el tema del IVA ni siquiera va a ser suficiente para resolver, para darle una viabilidad mínima a la solución. Le hemos dicho al presidente de la República que puede contar con el Movimiento Construye para lo bueno, pero claro que sí. Nosotros somos una organización responsable, que más allá de los intereses personales, más allá de los intereses partidistas, lo que estamos buscando es darle esa mano amiga a la economía, al beneficio ciudadano, que es lo que está esperando de los asambleístas. En base a esas consideraciones, viendo el escenario completo, le hemos dicho al presidente, sinceremos las cuentas, proyectemos verdaderamente un programa económico que resuelva los problemas del Ecuador, que al menos nos dé la esperanza de que no va a estar en riesgo, o más que la esperanza, la seguridad de que no va a estar en riesgo la dolarización, como podría ser el caso si es que las condiciones se mantienen como están. El tema del IVA, el tema del impuesto a los bancos, el tema del ISD y el tema de la contribución especial del 3.25 que se está debatiendo en la Asamblea Nacional. Más allá de la constitucionalidad o no de ciertas de estas medidas, porque se ha objetado mucho eso también, creo que hay que mirar el escenario completo.
Y si no logramos mirar el escenario completo, lo que vamos a presentar en este momento, si es que se logra aprobar el IVA, es una curita para una gangrena. Y eso es lo que tiene que la ciudadanía entender. Si es que es el IVA, el subir o no el IVA la decisión, tenemos que ser más responsables. Porque no cabe que, por último, nosotros supongamos que apoyemos el proyecto, incrementemos el IVA, se dé el tema, y al cabo de 2 o 3 meses estemos otra vez analizando otro proyecto económico urgente en donde se tenga que subir algún otro impuesto. O sea, no debemos caer en la improvisación ni en la irresponsabilidad. Esa es la posición que tiene el Movimiento Construye, la bancada de sus asambleístas, y nosotros vamos a ir a la Asamblea Nacional con la vehemencia y con la concentración que requiere un debate de este tipo, pero un debate integral, que eso es lo único que nosotros hemos pedido, nada más. Y dentro de ese debate integral debe constar las decisiones de la Asamblea Nacional, entre ellas el aumento del IVA temporal, permanente, ¿en qué condiciones? Si hay grandes necesidades, como usted bien ha descrito, simplemente se necesitan grandes decisiones. Sí, yo creo que la Asamblea Nacional tiene una gran decisión en este momento, tiene en sus manos posiblemente la decisión más importante de la coyuntura, que es el tema de incrementar el IVA o no incrementar el IVA. Pero sí hay que mencionar que la situación no se va a resolver solo con el IVA. Y el presidente de la República tendrá que seguir tomando decisiones ya desde el ámbito ejecutivo, que es, por ejemplo, el recorte del Estado, la focalización de los subsidios, que dependen de él exclusivamente. Y claro, una vez visto el escenario completo, además solicitar el financiamiento requerido a los multilaterales, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, para que de alguna manera podamos hacer sostenible la dolarización. Porque si es que no hay decisiones radicales desde todos los ámbitos del poder público, o al menos aquellos que tienen que ver con la materia económica, no vamos a poder sostener una dolarización a finales del año. El hueco fiscal es demasiado grande y la falta de liquidez es sustancial, es suprema. Y eso es lo que la gente tiene que comprender. Cuidado, se nos pasa la decisión y la posibilidad de resolver los problemas. Y eso ya no solamente es una decisión de subamos el IVA o no subamos el IVA. Es una decisión de mirar el escenario completo y de tomar las decisiones, por más duras que sean, todos los actores políticos que tienen algo que ver con la economía. Y sí, en este momento estamos ante la decisión del IVA, estamos ante una decisión de 2 o 3 medidas económicas, que la Asamblea tiene que tomar la decisión, sin duda alguna. Nosotros creemos, al menos, que existe muy buena viabilidad o buena posibilidad de aprobar el IVA. Yo creo que al menos... ¿En qué condiciones el IVA? Porque en verdad esto necesita un conjunto de medidas, no solo el IVA. Sí, yo creo que el IVA es una herramienta, sin duda alguna. Pero más allá del IVA, repito, que son 1.500 millones de dólares, estamos ante un monstruo muy, muy grande, que no se va a resolver solo con el IVA. Que el IVA es una herramienta, un elemento que de eso depende la Asamblea Nacional, claro que sí. Pero más allá de eso, repito, hay que tomar el liderazgo verdadero y decirle la verdad a todo el país respecto de la economía. Estamos en la peor crisis financiera posiblemente desde el regreso a la democracia en los años 70, en los finales de los años 70. O sea, estamos verdaderamente ante un reto gigantesco de la clase política. Y eso, entiendo yo, al menos mi colega Pedro lo conoce, lo sabe. Él es uno de los asambleístas que yo considero responsables, atentos a la situación y que obviamente va a actuar en consecuencia, ¿no? Asambleísta Pedro Velasco, ¿cómo asumir este desafío si aquí se necesita un conjunto de medidas? Primero, partir de la conciencia de la gravedad de la crisis de las cuentas fiscales. Si a eso sumamos el conflicto armado interno, que se requieren más recursos, evidentemente, ¿cuál debe ser la respuesta hoy? Que no sea el debate, la posición política de cada sector, como decir, nunca en la historia reciente nos hemos pronunciado a favor de impuestos y consecuentemente, más allá de la situación angustiante que vive el Ecuador, simplemente seguimos con nuestra posición de no aprobar impuestos. Jorge ha hecho un diagnóstico bastante sereno y global de lo que pasa en el Ecuador. Pero como en todo estado y como en cualquier hogar de los ecuatorianos,
hay que tener prioridades. Y esas prioridades se las va solucionando de a poco, porque si uno quiere solucionarlo todo al mismo tiempo va a ser muy difícil. Esta crisis que la venimos arrastrando desde hace muchísimos años, desde cuando empezaron a adquirirse créditos internacionales sin beneficio de inventario, y lamentablemente cuando se hicieron obras como que nosotros estuviésemos en una bonanza total con corrupción, con sobreprecios, cuando se empezaron a entregar hospitales a cambio de votos, cuando se empezaron a hacer adquisiciones de suministros de medicinas, de equipamiento, permitiendo que se abra la puerta de par en par para que entren gente inescrupulosa. Pues todo eso ha abonado a esta crisis a la que estamos actualmente los ecuatorianos soportando y tenemos que pagar esas consecuencias. Mire, se habla de un endeudamiento externo de aproximadamente 70.000 millones de dólares, si no es más. Hablamos casi del 70% del Producto Interno Bruto. Y no se diga de la deuda interna que tenemos con la Seguridad Social, que está bordeando los 10.000 millones de dólares. Es decir, sumado solamente estas dos cifras, hablaríamos casi del 80% del Producto Interno Bruto. Por ello digo, es necesario, aparte de los temas que vamos a debatir el día de hoy, es necesario que el gobierno vaya pensando en otras alternativas a mediano y corto plazo, porque eso es importante. Una de las que se ha hablado en estos días y con bastante sustento es el tema de la focalización del subsidio a los combustibles. Esta es una medida que le va a permitir al gobierno ahorrar recursos económicos y destinarlos precisamente para enfrentar el tema de la crisis. Otro de los temas que se está hablando y con bastante respaldo popular es el tema de una moratoria, un refinanciamiento de la deuda externa, porque no tenemos dinero para pagar. No tenemos recursos económicos para cumplir esas obligaciones que si dejamos de cumplirlas también van a ser en prejuicio y retaliaciones a la economía ecuatoriana. Pero si logramos una reprogramación, un refinanciamiento, una moratoria de esta deuda, también daría un alivio a la caja fiscal. El otro tema que también se lo topó en estos días y que merece un pronunciamiento también del gobierno bastante serio es el tema de diferir esta consulta popular que actualmente ha sido anunciada por el gobierno nacional, porque hay temas que si existe el compromiso serio de la Asamblea, se lo puede hacer al interno de la Asamblea, se pueden reformar leyes y evitar también recursos económicos que no los tenemos ahora y volvernos nosotros a endeudar más para financiar una consulta popular. Yo pienso que esto debería también analizarse. El otro tema de lo del ITT, también pensar en que haya un mecanismo, un camino constitucional para efectos de que tengamos una moratoria y podamos por lo menos un tiempo más seguir obteniendo los recursos económicos de este campo petrolero, que no podemos darnos el lujo nosotros de prescindir de esos dineros que los necesitamos. Deshacerse de bienes improductivos. Nosotros vemos que existe una institución, creo que se llama Inmobiliar, que tiene recursos del Estado que no sirven absolutamente para nada. Es decir, hay varios mecanismos que no pienso que esta sea la receta única, que podrán aportarse muchas ideas valiosísimas más en el transcurso de los debates para efectos de que podamos nosotros ir solucionando los problemas. Que es coyuntural actualmente, sí, el tema de la crisis es prioritario, el tema de la seguridad es urgente. Eso no lo podemos postergar, no podemos decir, a ver, este tema de la inseguridad, de la violencia, de los secuestros, de la extorsión, dejémoslo para después. Esto es prioridad uno. Por lo tanto, debemos atacar fundamentalmente a los recursos económicos que se necesitan para enfrentar esta crisis. Y lo otro, con las medidas que estamos sugiriendo, estimado Miguel. Señor asambleísta Velasco, cierto es que el escenario correcto es la Asamblea Nacional para aprobar reformas legales e incluso enmiendas constitucionales. Sin embargo, no por ustedes, preciso, sino por la actuación en general de las mayorías, ha determinado o que se prorrogue, se postergue o simplemente se aprueben reformas que no son las que necesita el país. ¿Cómo confiar en ese sentido para que haya seriedad y responsabilidad en lo que aprueba la Asamblea Nacional en su conjunto? Deberíamos apelar al acuerdo inicial que hicieron las tres organizaciones políticas que en inicio hablaban de tomar dignidades en asamblea, comisiones, una agenda legislativa. Esa debería ser parte de la responsabilidad, es decir,
que tanto el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, ADN, nos presenten precisamente esas propuestas de agenda legislativa y sin temor a equivocarse, las demás organizaciones políticas al interno, como lo ha sostenido Jorge en representación de Construye, y nosotros como organizaciones políticas independientes que tenemos, en el caso mío, de Avanza y otras más, cuando vemos propuestas serias, cuando vemos iniciativas que piensen en el país y no se piense en solamente a lo interno de las organizaciones, van a tener el respaldo total como lo venimos haciendo. Yo creo que es posible hacerlo. Si es que ya no nos ponemos de acuerdo, ahí sí lastimosamente ya no tendremos cómo cambiar esa realidad política en la Asamblea y en el país tampoco. Asambleísta Jorge Peñafiel, ¿cómo asumir la responsabilidad de la Asamblea? En su conjunto, ustedes responden por lo que han venido actuando. Sin embargo, el dejar exclusivamente a la Asamblea que resuelva estos temas, no ha habido respuesta a través del tiempo. Bueno, es que la Asamblea Nacional de alguna manera tiene una responsabilidad, digamos, limitada en este tema, en este escenario. Y sin duda estamos ante la crisis. Yo escuchaba a Pedro que decía que hay que priorizar, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero lamentablemente ya las prioridades son todas, porque estamos ante una crisis de seguridad sin precedentes, estamos ante una crisis económica sin precedentes, estamos ante una crisis de empleo sin precedentes, y estamos ante una crisis moral sin precedentes. Es decir, ya solamente incrementar el IVA o no puede manejar el destino de la Asamblea Nacional. Ese es un poco el mensaje, que si bien estamos ante una decisión muy importante, supremamente importante, que puede abrir la puerta al financiamiento, que puede abrir la puerta a ciertos digamos, a medidas adicionales que se pueden tomar en la economía, claro que sí, pero hay que entender que hay que hacerlo todo, y en eso es lo único que discrepo con Pedro, que sí es necesario hacerlo todo, como clase política, porque la unidad ante la crisis se tiene que conseguir desde la óptica de todos los poderes del Estado. Y si estamos ante incluso el no pago de sueldos en el sector público, en cierta parte del sector público, estamos ante, a su vez, la falta de créditos, de pago de créditos, porque de esos créditos, esos sueldos dependen los créditos. Y una vez que no se tienen los créditos, el banco no puede a su vez dar más créditos. Y por ende no se puede pagar al señor de la tienda, no se puede pagar al señor del supermercado, no se puede pagar. Es decir, estamos... Tiene un efecto multiplicador. Es una barbaridad. Entonces, yo creo que hay que hacerlo todo. Al mismo tiempo, lamentablemente, ese es el reto de este periodo electoral, de este periodo, digamos, legislativo, diría yo. Y por eso es que hay que reflexionar sobre la verdadera importancia que tiene todas las instancias y todas las medidas que han sido propuestas. En ese tema, el debate es fundamental. Creo que lo peor que le podría pasar a la economía y a la democracia ecuatoriana es que pase una reforma de este tipo por el Ministerio de la Ley. O en su defecto, que pase como una aplanadora, que fue lo que sucedió hace un mes y medio o un poquito más. Con los dos proyectos. En donde se pasó el primer proyecto de ley económica, en donde se ofrecieron que en pocos meses habrían 30,000 empleos adicionales. Yo quisiera preguntar al presidente de la República y en general al Ministerio de Trabajo, ¿cuántos empleos verdaderamente se han creado producto de esa ley? Es decir, no podemos seguir improvisando. Ese es el mensaje. No podemos decirle a la ciudadanía, le voy a perdonar los impuestos a unos y al cabo de un mes y medio decir, ahora sí les voy a cobrar a todos, indiscriminadamente. Es decir, no podemos decirle que vamos a crear 30,000 empleos y al cabo de 2 meses no crearlos. O sea, hay que tomar el toro por los cuernos y hay que ser responsables. En ese sentido, el movimiento Construye lo que ha planteado, y bien lo dice Pedro igualmente, es que se debata y se abran realmente las cajas fuertes de la información, de los datos y de las propuestas que tienen. Ahora, el acuerdo que inicialmente manejó la Asamblea Nacional, que me parece ahora curioso que el presidente de la República necesite del apoyo de a quien excluyó, que fue el movimiento Construye, de ese acuerdo. Y nosotros le hemos dicho, no hay ningún problema, señor presidente. Nosotros podemos sumarnos al apoyo para el país, más allá de que usted sea el presidente, no sea el presidente, que en cierta manera ha tomado decisiones correctas, sí, que ha tomado decisiones incorrectas también,
pero de todas maneras aquí la prioridad es el país, es la ciudadanía, es esa señora, ese señor que todavía depende de su sueldo, que depende de su trabajo para poder vivir. Y para eso, si es necesario, lo hemos dicho, vamos a apoyar el incremento del IVA, o podríamos apoyar el incremento del IVA, podríamos apoyar cualquier otra medida en ese sentido. Lo único que nosotros pedimos es que seamos honestos, transparentes y resolvamos todas las crisis que están simultáneamente sucediendo. El problema no es del cálculo y el juego de intereses, asambleísta Peñafiel. Como bien decía el asambleísta Velasco, ¿qué pasó con la mayoría? La mayoría que aprobó los 2 primeros proyectos urgentes y que ahora dice no a los impuestos, no a la propuesta del Ejecutivo. O sea, fue mayoría solo para tomarse las comisiones, las autoridades, las dignidades, y luego impongo yo mi agenda como la impunidad. Es que eso es lo que vimos. Y lo estamos viviendo, digamos, todavía. Resulta que el acuerdo inicial que manejó la Asamblea Nacional, con el cual supuestamente se lo denominó el acuerdo de la madurez, decían, el acuerdo pro país, pues resulta que duró unos pocos días, semanas, porque ahora que cuando las papas queman, cuando hay costos políticos, cuando hay un elemento importante que va más allá de un tema simplemente del manejo de la Asamblea, ya no hay acuerdo. Entonces el gobierno nacional tampoco pudo asegurar ese acuerdo. Y claro, está ahora pataleando por los votos, buscando votos, esperando que le apoyen por otros sectores. Cuando lo óptimo, lo lógico, lo natural que uno hubiera pensado cuando hace un acuerdo de este tipo es que le pida a sus propios socios que le apoyen. Entonces, yo decía en algún medio de comunicación que no hay esa madurez, pues, precisamente que con la cual inició este pacto, este acuerdo. Y más bien dicho, lo que se suscitó fue que este pacto ya no es un pacto verdadero, sino es un pactito. Es decir, ya no es lo que efectivamente la gente esperó de él. Y claro, ahora estamos ante otra crisis, que es la política. Asambleísta Pedro Velasco, ¿qué puede salir hoy? ¿Qué debe salir hoy, luego del segundo y definitivo debate? Lo que debe salir es una respuesta que el país demanda, que el país requiere. O sea, nosotros no podemos darle la espalda al pueblo ecuatoriano, a costa de lo que sea. Si hay algunas personas que van con cálculo previamente analizado a la Asamblea y a decir, a ver, yo no quiero afectarme políticamente, yo no quiero afectar mi organización política, está totalmente equivocado. Aquí lo que tiene que pensarse siempre es en el tema de país, tiene que pensarse en el Ecuador, en los problemas difíciles que atraviesa nuestra patria. Y la solución no la podremos dar desde luego solamente hoy. Ese será un trabajo sostenido que tendrá que venirse realizando y continuarse realizando en el tiempo. Pero por lo menos empecemos a dar muestras que el Ecuador cuenta con una clase política, como se ha venido insinuando en estas semanas, indicando que somos una nueva asamblea. Veamos a ver que somos una nueva asamblea. No quisiéramos caer en lo que ha pasado anteriormente, que solamente hay intereses previamente concebidos. Aspiremos de que el debate que se dé hoy maduro, con aportes, con propuestas, sin violentar procedimientos legales, nos dé los resultados que el país demanda. Necesitamos seguridad, necesitamos paz, necesitamos solucionar una crisis económica financiera, necesitamos el consenso de todos. Y aspiremos por el bien de esas necesidades urgentes y prioritarias, que todos demos una respuesta a lo que el pueblo ecuatoriano, a través hoy del presidente, que ha enviado una propuesta de iniciativa legislativa que la tiene, para que nosotros digamos sí estamos para ayudar y no solamente para obstaculizar. Asambleísta Velasco, lo peor que pudiera pasar a la Asamblea es que esto entre por Ministerio de la Ley, luego de debate, consumo de horas, y finalmente no se apruebe una respuesta desde la Asamblea Nacional. Tenemos 3 opciones de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa: el aprobar, reformar o negar un proyecto de ley, porque he escuchado a algunos colegas tal vez quieran asimilar el negar con archivar, porque no hay esa figura jurídica. Por lo tanto, de esas 3 opciones,
con el debate que se haga, con el debate maduro, con el debate de aportes, con las ideas, con cifras que son importantes para saber cuánto podemos aportar a solucionar parte de esta crisis, decimos nosotros estamos de acuerdo y aprobemos con las observaciones que las hemos hecho. Por ejemplo, se han venido ya recogiendo varias aportaciones y observaciones en su momento. No se hablaba de una temporalidad, hoy se habla de temporalidad en el proyecto de ley, que eso es importante. El porcentaje en principio que era con el carácter de 3 puntos sin miramientos por años, hoy se habla de un punto fijo del 13%, del 12 al 13%, y 2 puntos adicionales hasta llegar al 15% durante la vigencia de los años 24, 25, 26. Es decir, se pueden encontrar alternativas, se pueden buscar mecanismos en donde las partes también cedan, pero al mismo tiempo ir buscando una propuesta que sí globalmente nos ayude a encontrar respuestas favorables. Por lo tanto, eso es lo que aspiramos hoy, mirar, debatir, analizar, y al final de la tarde quizá tengamos respuestas al país. Asambleísta Jorge Peñafiel, ¿qué debe salir hoy de la Asamblea? ¿Qué debe esperar el país del debate y la resolución? Bueno, lo que yo creo que tiene que esperar el país es lo que las fuerzas políticas están efectivamente planificando para hoy día. Yo lo que le podría decir es que al menos desde el Movimiento Construye nosotros aplicaremos la sensatez, la practicidad e incluso el debate sustentado, porque para nosotros es importante escuchar la posición de las otras bancadas también. Mire, aquí hay la propuesta incluso de la bancada social cristiana, que habla de un aporte del 3.25% a las personas jurídicas exclusivamente, con lo cual se podría recaudar aproximadamente, dicen ellos, entre 1.200 y 1.500 millones de dólares, que podría sustituir lo del IVA. Bueno, yo creo, personalmente, que es una medida que es bastante sensata. O sea, si la analizamos fríamente, creo que podría ser una de las medidas que puede ayudar y digamos, aportar al erario nacional. Claro, pero siendo importante es un aporte temporal frente a las necesidades permanentes que tiene el país. Sí, y pasa por un recorte del Estado, y pasa por un análisis de las cuentas fiscales. Me dirán los detractores que el 70, el 80% de la nómina estatal es salud, educación y seguridad, y por tanto no se puede recortar eso. Y yo les diría, pero necesitamos tener un programa, pues, porque si seguimos entonces así, no hay futuro posible. Tenemos una cama que mide 2x2. No puede ser que vaya a acostarse una persona que mida 3. O sea, hay que entender que no es posible sostener las finanzas como están. Y si para entender eso hay que recortar el Estado, hay que poner el IVA, hay que hacer las medidas que correspondan, pues hay que hacerlas para poder poner en orden las finanzas públicas, no para nosotros. Nosotros estamos de este periodo, no sabemos si habrá reelección, no sabemos qué es lo que puede pasar, el propio presidente no sabe si se va a reelegir, nadie lo sabe. Pero lo que sí le puedo decir es que las finanzas públicas van a quedar para la ciudadanía futura, que vamos a seguir viviendo en este país, que vamos a seguir trabajando en este país. Ese es el mensaje. La clase política no puede jugar a la política siempre. No es un tema político exclusivamente, esto es un tema de análisis técnico profundo, que tiene que tener esos análisis económicos que dicten las verdaderas medidas que tienen que tomarse. Estamos en un mundo que tiene ciertas reglas. No es posible aquí cerrar las cosas como si esto fuera, el mundo fuera el Ecuador. Nosotros dependemos de exportaciones, dependemos de importaciones. Tenemos un aparato productivo que está golpeado. Tenemos una condición política propia, tenemos una cantidad de desempleo que hay que atender. Es decir, son múltiples aristas que no podemos dejar de mirar. Lo que la ciudadanía espera hoy día es sensatez, sobre todo escucha de parte de las bancadas hacia los otros sectores políticos y tomar las decisiones correctas. Creo que ya no podemos esperar. El país nos mira, y además de que nos mira, nos exige respuestas, porque que no quepe la duda, mi querido Miguel, que si no tomamos las medidas hoy, y no me refiero al IVA solamente o al IVA exclusivamente,
Me refiero en general a la visión integral de la economía. Si no tomamos las decisiones hoy, que no nos quejemos a finales de año cuando la dolarización esté en riesgo y tengamos que pagarles a los funcionarios públicos, que sería lo catastrófico, con papelitos y vales firmados por algún subsecretario. Esa es la realidad. El dinero no existe, no hay. Y para que exista y que haya, hay que ajustarse, hay que ponerse bien las cosas y sobre todo mirar hacia el futuro más allá de este periodo electoral. Asambleísta Pedro Velasco, por ello, ¿cómo actuar desde la Asamblea sin cálculo político, sin mirar a las elecciones de 2025 y asumir la responsabilidad? La respuesta es evidente. Nosotros, cuando representamos a un sector de la sociedad, tenemos que entender que la sociedad nos traslada un compromiso, una obligación, no es una alternativa, de hacer las cosas siempre pensando en que no debemos violentar las normas de la Constitución y la ley. Segundo, pensar en que el Ecuador es uno solo y que no podemos nosotros fraccionarlo, dividirlo de acuerdo a parcelas políticas. Eso ya debe quedar solamente para procesos de elecciones, no para ya el ejercicio del cargo al cual nos encomendaron generosamente nuestros votantes o nuestros mandantes, sino que tenemos que asumir con responsabilidad. Y el tercer aspecto, que siempre lo he mencionado, en la Asamblea tiene que actuarse con un sentido eminentemente técnico, un sentido de responsabilidad. Y si actuamos con esas condiciones, esas cualidades de representar al pueblo, de pensar en el país y de actuar apegados a la ley y a la técnica, le aseguro que podemos tomar decisiones importantes. Asambleísta Jorge Peñafiel, para concluir, ¿qué debe esperar el país en estas condiciones y asumir la responsabilidad de cada uno de los sectores? Dirán ustedes, asumimos nuestra responsabilidad, pero aquí hay un cuerpo colegiado en donde debe responder ante las urgentes necesidades económicas del Ecuador. Yo creo que los asambleístas tienen que debatir, conversar, acordar, acercar. Debatir y con sustentos, que no sea decir cualquier cosa. Que eso es el primer llamado a todos los asambleístas que creo que tenemos que hacer en el debate, o sea, promover un debate de altura, con datos específicos, con claridad objetiva, pero mirando siempre, repito, el beneficio ciudadano que va más allá de este periodo legislativo que es absolutamente ínfimo. Y adicional, saber que si las decisiones que se toman son costosas, pues asumir el costo. Porque estamos ante una realidad económica, una crisis de seguridad, una crisis en todo sentido, como lo expliqué, que es sin precedentes. Y si no hacemos ese ejercicio de sacrificio a costa incluso del apoyo, porque incluso podría verse esa misma lógica, ya no cabe el cálculo político. Hay que hacerlo, porque el país lo requiere, lo necesita. Mañana los grandes próceres de la independencia, los grandes héroes de la historia han tomado decisiones costosas. Y claro, no lo ven el beneficio inmediatamente, lo ven luego. Lo ven cuando ya hay estabilidad, cuando ya hay seguridad, lo ven cuando ya hay empleo, cuando hay tranquilidad y cuando de alguna manera se combate a la corrupción. Esas son las decisiones que estamos tomando el día de hoy y que yo personalmente tomaré esas decisiones porque necesita el país sin cálculo político, sin mirar más allá de lo que necesita el ciudadano y esa tranquilidad para poder tener empleo, poder tener economía y poder tener seguridad. ¿Ya harán los votos para subir el IVA? Repito, estamos en el debate. Nosotros no podemos anticipar. La bancada está discutiendo. Entiendo que hay varias propuestas internas. Hasta hoy día, más en la tarde, más en el debate, pasadito el debate, seguramente se tomará una decisión. Pero la sensatez tiene que primar. Ese es lo que nosotros hemos dicho. La sensatez con datos y con un objetivo político sin cálculo electorero, pues sin duda alguna será positivo. Eso es importante, que haya sensatez y responsabilidad, que se exige a la Asamblea Nacional, como también recibimos una información, mientras se le exige a la Asamblea la aprobación, el movimiento indígena de Cotopaxi convocó a una movilización para este viernes 9 de febrero. Precisamente los dirigentes aseguran que esta medida, la primera en el actual gobierno, será pacífica, pero llevarán consignas sobre la seguridad y en contra del incremento del IVA, con una circunstancia.
hay que decirles a los señores indígenas, en medio de la libertad que tienen, estamos en un estado de excepción. Y en un estado de excepción está prohibido las manifestaciones, las marchas masivas. Y sin embargo, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Caos en medio del conflicto armado interno. Por favor, eso no puede ser. Bien, muchas gracias al señor asambleísta Pedro Velasco y al asambleísta Jorge Peñafiel por su presencia en la revista de Opinión Democracia. Confiamos en que salgan buenas noticias de la Asamblea Nacional, respondiendo al momento que vive el Ecuador. Bien, muchas gracias. Vamos a una pausa publicitaria, 7:59 minutos en el territorio continental ecuatoriano, y volvemos para hablar del Seguro Social ecuatoriano con el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas Chávez. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.